Bienvenidos al programa número 61 de Economía en Breve, donde tengo el gusto de comentar lo más relevante del acontecer económico. Comenzamos con el discurso que pronunció el presidente Trump ante el Congreso de su país para hablar del Estado de la Unión. En el mejor estilo de un reality show lleno de momentos teatrales donde refirió las historias heroicas o trágicas de algunos invitados especiales, Trump afirmó que el Estado de la Unión es fuerte y que las cosas marchan maravillosamente para una América que está siendo nuevamente grande. Pero los contrastes eran marcados entre los republicanos que aplaudían cada tres palabras y los demócratas que permanecían sentados en silencio y con gestos adustos o de preocupación. Algún analista comentaba que a pesar de llamar a la unidad y pedir al Congreso construir los acuerdos bipartidistas para resolver los problemas urgentes, parecía más bien el divisor en jefe del país, ya que en su retórica el único curso razonable y acorde al interés del pueblo era aceptar lo que él proponía. Exigía al Congreso, let's get the job done, pero no decía que el trabajo que había que hacer era justo lo que él quería. Incluso planteó varias amenazas o chantajes velados al decir que uno de los pilares de la seguridad era la construcción del muro en la frontera sur, dejando ver que si no le daban el muro no detendría la determinación del programa DACA, propiciando la deportación de los llamados Dreamers, que son aquellos que migraron de forma ilegal cuando eran niños. En resumen, fue todo un evento teatral lo que produjo grandes emociones en su base política, pero que generó resentimiento entre los demócratas y muy probablemente complicará el ambiente político. En otro evento que llamó la atención en contra de la petición expresa del Departamento de Justicia y del FBI, Trump autorizó la publicación de un memorándum del Comité de Inteligencia de la Cámara, donde supuestamente se mostraba una conducta inapropiada de agentes del FBI que investigaban la injerencia de Rusia en su campaña. En su intento por detener la investigación, Trump no tiene empacho en socavar la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar la justicia en su país, lo que genera una gran fricción en el entorno político de Estados Unidos. Por otro lado, y en su última decisión de política monetaria, con Janet Yellen al frente como su presidente, la Reserva Federal mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia, tal como se esperaba en los mercados, pero el tono de su comentario fue halcón o hawkish, como se dice en la jerga económica, que quiere decir que nuevos aumentos en la tasa de interés son más probables. En su caracterización de la economía, la Reserva Federal refirió que el mercado laboral ha seguido fortaleciéndose, que la actividad económica ha estado aumentando una tasa sólida y que las ganancias en empleo en gasto de los hogares en la inversión fija de los negocios ha sido sólida. Este comentario sugiere que un nuevo incremento en su tasa de interés de referencia es altamente probable en su próxima reunión del mes de marzo. Por otro lado, el reporte de empleo del mes de enero mostró un mercado laboral sólido, pujante, como puede verse en esta gráfica, con una creación de 200,000 empleos no agrícolas y una tasa de desempleo estable en 4.1%. Las remuneraciones medias por hora aumentaron 0.3% en el mes y 2.9% en el año, como puede verse en esta gráfica. Estos resultados favorecen la expectativa de nuevos incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que aunado a la mayor necesidad de financiamiento que tendrá el gobierno de Estados Unidos gracias a su reforma tributaria, está ejerciendo presión sobre las tasas de interés del mercado, como puede verse en la tendencia ascendente que muestra en esta gráfica el bono del Tesoro de 10 años, que alcanzó niveles no vistos desde el 2014. En México se publicó el primer avance del crecimiento del PIB del cuarto trimestre, que fue 1.8%, con lo que el crecimiento de todo el 2007 terminó en 2.1%. En sus principales componentes, la industria se contrajo 0.7% real anual, mientras que los servicios crecieron 2.6% real anual. Más adelante se dará a conocer el detalle del comportamiento desagregado, pero por lo pronto podría considerarse un resultado medianamente positivo, apenas por arriba de lo que se esperaba en el mercado. PIB, por cierto, se refiere a Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios que se produjeron en el país. El crecimiento del PIB es quizá la variable más importante para explicar lo que pasa en la economía. Cuando el crecimiento es elevado, las empresas están vendiendo, invirtiendo, contratando gente, mientras que los hogares consumen a buen ritmo y se incrementa el bienestar. Por el contrario, cuando el crecimiento es bajo o negativo, las empresas están luchando por sobrevivir, cortando planes de inversión y posiblemente despidiendo gente. Y las personas están más cautelosas con el consumo, bajando entonces el nivel de bienestar.
También se dieron a conocer los resultados de las finanzas públicas, que registraron un déficit de 230.4 miles de millones de pesos, que equivale al 1.1% de la producción. Es el nivel más bajo de los últimos 8 años, como puede verse en esta gráfica, regresando a una postura más disciplinada en las finanzas públicas. En esta siguiente gráfica puede verse cómo los ingresos petroleros se han venido reduciendo en los últimos años, mientras que los ingresos tributarios han venido aumentando. El problema que han mostrado nuestras finanzas públicas es que el gasto total se incrementó de forma muy significativa como porcentaje del PIB a partir de 1999, como puede verse en esta gráfica en la línea azul, y ahora que se alcanzaron los límites razonables para la deuda pública, se ha tenido que recortar de forma muy sensible el gasto público, especialmente el gasto de inversión física, como lo ilustra aquí la línea verde. Por otro lado, en la semana se realizó con gran éxito, diría yo, la ronda 2.4 de la reforma energética correspondiente a campos de aguas profundas, asignándose 65% de los bloques entre 11 empresas de 10 países distintos, estimándose una inversión de 93 mil millones de dólares y la generación de 230 mil empleos en los próximos 15 años. Las remesas familiares que envían nuestros connacionales sumaron 2.604 millones de dólares en diciembre de este año, 28.771 millones de dólares en todo el 2017. Estas remesas representan una parte importante del ingreso de muchas familias en México y apoyan el consumo interno. Es de esperarse que estas remesas sigan creciendo conforme lo haga la economía de Estados Unidos. Por otro lado, Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta de expectativas entre los economistas del sector privado, mismos que pueden ver en este cuadro resumen. La mayoría de las variables presentaron cambios relativamente pequeños, salvo en el caso de la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año. Todavía en diciembre pasado el promedio de analistas esperaba que la tasa de interés se redujera en 2018, pero ahora la expectativa es que todavía subirá un poco más. Llama la atención que la inflación esperada para el 2018 se ubica por arriba del 4%, que es el límite del rango aceptable para Banco de México. Pasando al comportamiento de los mercados en la semana, observamos mucha tensión con una fuerte caída de casi 3% en los mercados accionarios en el mundo, como puede verse en nuestra gráfica acostumbrada. Si pensamos que los mercados comenzaron subiendo con fuerza en enero, la baja de la semana podría explicarse como una toma de utilidades fuerte, pero normal. Pero el hecho de que los mercados de bonos también se hayan visto presionados sugiere que los inversionistas están comenzando a digerir un mundo de mayores tasas de interés que se habían negado a aceptar en los años anteriores. Estamos ante un cambio en el ciclo monetario del mundo y las tasas de interés difícilmente volverán a ser tan bajas como las hemos visto en los últimos años. Nuestro mercado accionario no fue la excepción y perdió 1.31% en la semana. El peso mexicano mostró algunos vaivenes, como puede verse en esta gráfica, pero se mantiene en niveles bien por debajo de los 19 pesos por dólar, reflejando, en mi opinión, la menor beligerancia de Trump respecto al Tratado de Libre Comercio. En la semana que inicia tendremos bastante información importante. En Estados Unidos destacan las discusiones que se tendrán en el Congreso respecto al presupuesto. Tienen hasta el día 8 de febrero para lograr un acuerdo o se meterán en problemas con el tema del techo de endeudamiento. Y desde luego el entorno político, como ya platicamos, está bastante tenso por lo que ha hecho el señor Trump en las semanas anteriores. Vamos a ver cómo se vienen dando las cosas. Hay por ahí algún otro dato que puede ser el ISM no manufacturero que puede resultar relevante. En México tendremos bastante información. Destaca desde luego la decisión de política monetaria de Banco de México, la primera del año, para la cual se espera que se dé un incremento en la tasa de interés de referencia de 25 puntos base para asegurar que la inflación se mantiene en una trayectoria descendente rumbo a la meta. Hay que recordar, en la encuesta que vimos de Banco de México, el mercado está esperando una inflación mayor al 4% y ese no es un rango aceptable para Banco de México, aunque la inflación ya lleva una tendencia descendente. Tendremos también los resultados de inflación del mes de enero y otros datos importantes como pueden ser el consumo privado del mercado interior y la actividad industrial en el mes de diciembre. Habrá que estar pendiente también de cómo reaccionan los mercados al iniciar la siguiente semana a todo este entorno que ha venido complicándose. Vamos a ver si la toma de utilidades ya terminó o si sigue todavía el nerviosismo en los mercados accionarios y en los mercados de bonos.
Y con esto concluiríamos este programa número 61 de Economía en Breve, con la invitación usual a que si les parece útil, se suscriban al canal, le den like, compartan el video. Muchas gracias.